Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a tu programa Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. El día de hoy estaremos reflexionando con el tema de nueva justicia laboral. Y para hablar de este tema vamos a tener el gusto y la distinción y el honor de estar dialogando y conversando con el maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada. Maestro, bienvenido. Mucho gusto, maestro. En relación a lo que es prácticamente el nuevo sistema, se ha originado demasiado ruido. ¿Por qué? Porque prácticamente pues nos estamos encontrando con diferentes vertientes, ¿no?, dentro de este sistema. Pero antes que nada quiero agradecer lo que es la invitación a este espacio, el cual prácticamente, pues la verdad, se nos dio la oportunidad del tiempo y vamos a comentar algunas situaciones, elementos que prácticamente han complementado el derecho laboral. Perfecto, mi querido maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada. Voy a presentar tu trayectoria para el público que te está viendo en estos momentos. Claro que sí. Que tengan una idea de quién es el maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada. El maestro Mendoza Estrada es egresado de la Universidad del Valle de México. Es también maestro en juicios orales con especialidad en técnicas de litigación oral por el Centro de Estudios Superiores Jurídicas y Criminológicas. También tiene distintos diplomados y cursos, como por ejemplo actualización en la nueva ley de amparo, certificación en el nuevo sistema para menores infractores en la Ciudad de México, criminalística, y ha dedicado su trayectoria, entre otros puntos, a estar colaborando en la firma de abogados Reiner Asociados, abogado revisor en la notaría 181 y abogado en la firma Tenorio y Abogados, y actualmente es abogado independiente en la firma de abogados Nieto Cortés y Asociados, y desde luego pues con una trayectoria notable en el tema de derecho laboral y en el área laboral, con la experiencia sindical que en un momento más nos compartirá el maestro. Sobre todo también tenemos el gusto de que él es catedrático en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de posgrado en las materias de derecho laboral, derecho individual y colectivo del trabajo, procesal laboral, entre otras materias. Maestro, bienvenido. Muy amable, doctor. Bueno, para comentar realmente en base a lo que ha sido parte de lo que es la trayectoria, vamos a explicar prácticamente que un servidor fue integrante de lo que fue el Mexicano de Electricistas, del Sindicato Mexicano de Electricistas, o mejor conocido por sus siglas SME. El SME, famoso sindicato histórico, ¿no? Incluso. Histórico, exactamente. Yo les he comentado prácticamente dentro de las aulas a mis alumnos en relación a esta parte histórica, la importancia. ¿Por qué la importancia prácticamente de lo que ha sido este sindicato? Porque lógicamente, conjuntamente y acompañado de lo que fue el sindicato también de telefonistas, el sindicato también de ferrocarrileros en su momento, y prácticamente de los mismos campesinos, se comenzó a gestar prácticamente una guerra o una confrontación en contra de lo que fue el mismo patrón, para que se pudieran prácticamente respetar este tipo de derechos, ¿no? Los derechos reconocidos que actualmente conocemos, ¿no? Sabemos perfectamente que nuestra Constitución acaba de tener o acaba de cumplir sus 100 años de vigencia prácticamente el pasado 5 de febrero del 2017. Prácticamente nuestra Constitución se firmó el mismo 5 de febrero, pero del año de 1917 como tal. Vaya. Ahora bien, dentro de esta misma parte, estamos a punto de cumplir 100 años de los derechos reconocidos. ¿En qué consiste prácticamente lo que serían los derechos reconocidos? Prácticamente es reconocimiento a las 8 horas de trabajo, que desgraciadamente ya no se respetan. Normalmente nos hacen firmar un contrato fijando lo que es horario de entrada y horario de salida, mas sin embargo lo que estamos encontrando es que trabajamos más y no se respeta esta parte. Vaya, qué cosas, mi querido maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada. Tenemos bastantes temas, creo que hay muchos puntos y estoy seguro que las inquietudes de nuestros
queridos radioescuchas van a estar ahorita presentes. Pero antes de que iniciemos con el tema de esta nueva reforma laboral y la justicia laboral que conllevó a esta reforma reciente en el tema del derecho laboral, quería preguntarte un poquito para que la gente te conozca, para que conozca a la persona, al ser humano que está atrás del maestro en Derecho. ¿Quién es Rodrigo Cortés Mendoza Estrada? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué libros lees habitualmente? ¿Qué hobbies tienes? ¿Puedes comentarnos algo de ti? Claro que sí, con mucho gusto. Lógicamente ya llevo 10 años prácticamente dentro de lo que es como abogado postulante o litigante, como ustedes le quieran denominar. ¿Cuáles serían los hobbies prácticamente? Nuestros hobbies pues es básicamente pintar cerámica, hacer ejercicio, jugar fútbol. Libros, ¿qué tipo de temas nos gustan? Principalmente los títulos de política, ¿no? Prácticamente lo que es la misma historia y lo que tenga que ir relacionado con lo que es el antiguo Imperio Romano, ¿no? Vaya, la novela histórica, supongo, te gusta el tema de la Roma antigua, la Roma imperial, ¿no? Y este tema de el cómo también el derecho va evolucionando también a través de la historia de Roma, también me parece un tema bastante interesante, mi querido maestro. Claro que sí. Pues mira, vamos entonces a entrar al tema específico, pero creo que sería importante para el público que nos escucha que pudieras darnos un antecedente. ¿Qué es el derecho laboral? ¿Qué es el derecho laboral? Una definición como tal lo podremos encontrar que pertenece a lo que es la rama social. Y prácticamente podemos encontrar ubicado lo que es el derecho laboral conjuntamente con lo que sería el derecho de la seguridad social. Actualmente está también esta parte de los derechos humanos, que igual es un tema muy importante, una materia importantísima. Y de igual forma, prácticamente se va a encargar de los principios y las normas jurídicas en la tutela del compromiso entre lo que sería el patrón y lo que es el trabajador. Pero lógicamente es en base a lo que es un trabajo, pero remunerado. La parte remunerada, ¿dónde la vamos a encontrar? Lógicamente en lo que sería un salario. Vaya, y además el derecho laboral en México pues tiene una tradición importante, ¿no? El artículo, lo comentábamos hace un momento, el artículo 123 pues es prácticamente una conquista histórica, resultado del proceso de la revolución y todas estas situaciones que se materializaron en la Constitución Política del 17, y que es nuestra Constitución actual. ¿Quisieras compartirnos un poquito tu opinión sobre esa tradición del derecho laboral mexicano? Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Y bueno, aquí la cuestión en relación a la parte histórica. La parte histórica, de manera rápida lo vamos a comentar. Se suscitó gracias a lo que fue la Liga Mexicana de Electricistas en aquel tiempo. Posteriormente, hoy en nuestros tiempos se denomina Sindicato Mexicano de Electricistas. De igual forma también el Sindicato de Telefonistas y lo que sería el de Ferrocarrileros. Ahora bien, lo que también tenemos que resaltar es que esta parte histórica de las luchas sindicales comenzó a gestarse en el año de 1903, mucho antes prácticamente de lo que es el surgimiento de la Revolución Mexicana. Lógicamente tenemos demasiadas secuelas dentro de lo que sería esta misma historia, pero desgraciadamente también que fue lo que sucedió con el general Venustiano Carranza. En su momento, cuando fue una de las grandes huelgas en lo que fue la República Mexicana, mandó prácticamente a fusilamiento a todo el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lógicamente era por orden y lógicamente en su momento lo que fue el mismo general encargado de la ejecución dijo que él prácticamente no iba a hacer una ofensa en contra de lo que es el pueblo de México. Y esto trajo como consecuencia la liberación de los presos políticos y lógicamente se comienzan a dar algunas de las victorias ya centradas dentro de lo que es materia laboral. Qué interesante, ¿no? Y prácticamente esa es la tradición histórica que construye el derecho laboral mexicano. Y nos decías hace un momento que bueno, el Sindicato Mexicano de Electricistas es uno de estos lugares en donde esta tradición histórica se materializó y que pues tú estabas ahí colaborando, mi querido maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada.
Cuéntale al público cómo llegas a ese lugar, cómo fue esa experiencia de estar en un espacio que en la perspectiva laboral que estamos hablando creo que era historia viva. Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, pues yo inicié prácticamente con lo que es ya la tradición hegemónica, ¿no? Dentro de la familia, inicia prácticamente lo que es mi abuelo. Él pertenece a lo que es el departamento de cables subterráneos. Y prácticamente posteriormente se da la situación de que pueda entrar mi papá, ¿no? Lógicamente al departamento del taller mecánico industrial aquí en Tacuba. Pero ¿cuál es la sensación? Prácticamente yo todavía me encontré estudiando lo que es la licenciatura. Okay. Llega mi padre y me dice, necesito prácticamente que decidas, ¿vas a ingresar o prácticamente, pues dime, si no, para dar las gracias, ¿no? Dentro de lo que es la vacante. Le digo, no, ¿sabes qué? Sí voy a entrar. Nada más que quiero aclarar aquí también a lo que es el auditorio, la parte de que yo todavía estaba estudiando la licenciatura ya en aquel tiempo. Claro. Me faltaba prácticamente, estaba meses o días prácticamente para terminar. Cuando se da prácticamente el acercamiento con el mexicano de electricistas, al principio, y se lo soy honesto, no quería, y posteriormente, y al término de las relaciones colectivas y contractuales dentro de lo que es la empresa de Luz y Fuerza del Centro y lo que es prácticamente el ESME, y pues lógicamente es una situación de nostalgia, ¿no? Ya. Nostalgia, ¿por qué? Porque lógicamente uno visoraba y ya se veía con lo que eran los derechos ya convenidos, ¿no? Dentro de lo que es materia laboral. ¿Cuál es ahorita la extrañeza? Que hacen falta el respeto a esos derechos laborales y sobre todo que no existen las condiciones de trabajo propias o dignas ya en lo que es nuestro México. Estamos adoleciendo de esas constantes, ¿no? De esas garantías dentro del derecho. Qué interesante. Cuando entras aquí a esta experiencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, bueno, yo recuerdo también que cuando estaba el expresidente Calderón, pues se da este tema de la expropiación, ¿no? Y todo prácticamente esta expropiación de todo el sindicato, ¿no? De Luz y Fuerza del Centro, la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y todo lo que se dio y conllevó con este tema en materia de los sindicatos. ¿Te tocó a ti algo, esa experiencia, esa vivencia, o cómo la vivió tu familia? Cuéntanos un poco de eso. Pues lógicamente, y ya, bueno, haciendo un poco de memoria dentro de lo que es esta cuestión histórica, estuvo mal fraguado o mal planteado el haber extinguido de esa forma la empresa. ¿Por qué? Y yo se los he comentado de igual forma a mis alumnos. O sea, un decreto presidencial no se puede combatir con otro decreto presidencial. Y se los he manifestado, ¿no? Eso lo podemos encontrar en el libro de Introducción al Estudio del Derecho del maestro Dr. García Maínez, donde prácticamente él manifiesta el proceso de creación de una ley. Y también manifiesta la parte de lo que es la vacatio legis, ¿no? La vacatio legis significa cuando la ley prácticamente se encuentra en un lapso o en un receso donde prácticamente nada más esté esperando para entrar en vigor. ¿A qué voy con este comentario? Lógicamente, cuando se da la parte de la extinción de Luz y Fuerza, la expropiación estaba mal planteada. Aquí lo que se tenía que hacer era, primero, declararse en quiebra y posteriormente liquidar a cada uno de los trabajadores o acreedores que tuviera la empresa como tal, y posteriormente, ahora sí, ver qué es lo que se hacía con las instalaciones de lo que era la misma empresa. Vaya, pues sí, evidentemente que fue una situación netamente política, ¿no? Creo que eso determinó mucho el resultado de las reformas que vamos a empezar a dialogar en un momento más, mi querido maestro. Estamos ahorita a punto de irnos al primer corte. No se vayan, sigan con nosotros aquí en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos hablando con el tema de nueva justicia laboral, la nueva reforma laboral, con nuestro querido maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada. Regresamos nuevamente a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos aquí dialogando con el maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada sobre el tema de la nueva reforma laboral y la justicia laboral que conllevó esta reforma. Quiero agradecer a nuestros queridos compañeros de Radio Impu por los fondos tan adecuados que siempre nos ponen en los temas, como es el caso, y aprovechar para dar algunos anuncios. Quiero hacer
invitación para el 6º encuentro de la licenciatura en Trabajo Social, que se va a llevar el 26 de agosto, sábado 26 de agosto, de 8 a 14 horas, en el plantel de Montevideo número 517. Donativo de recuperación, 150 pesos. El nombre del encuentro es Violencia, Perspectivas y Experiencias a partir del trabajo social y otras disciplinas. Anímate, estoy seguro que va a ser una buena experiencia. Y también te invitamos al 2º encuentro de la licenciatura en Derecho. El nombre del encuentro es Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, precisamente como el nombre de nuestro programa. Será el viernes 1 de septiembre de 4 a 8 de la noche en el auditorio de las instalaciones de Montevideo número 517, y también tendrá una inversión de 150 pesos. Recuerda también que estamos en el proceso de el énfasis de la credencialización. Usa tu credencial, va a tener un efecto positivo, adecuado. Hay que tenerla usándola todo el tiempo, y además es el momento también para hacer el cambio o la renovación de las credenciales. En el caso de los docentes, del 31 de julio al 31 de agosto, en los horarios de lunes a jueves de 9:30 a 19 horas, sábado de 8 a 16:30 horas y domingo de 8 a 1:30 horas. Hay que dirigirse al área de sistemas en Avenida Montevideo número 611. Eso es importante que lo hagamos en las fechas adecuadas. Pues vamos a seguir hablando sobre este tema, mi querido maestro. Hablábamos en la pausa sobre que las reformas laborales recientes, ¿no? La reforma de 2012, que prácticamente tiene que ver con la parte contractual laboral, con la flexibilización laboral, quita estos contratos históricos, ¿no? Estas figuras laborales históricas en cuanto al aspecto de que el beneficio de la relación de trabajo pues la tenía el trabajador, y bueno, también legaliza la famosa figura del outsourcing. Y esta nueva reforma que tiene que ver con la justicia, la reforma de 2017, en donde prácticamente tiene el énfasis, y creo que el punto toral de la reforma de 2017 es el cambio de juntas de conciliación y arbitraje hacia tribunales laborales, ¿no? Extinguir esta figura tripartita y ahora enfocarla e integrarla al Poder Judicial. ¿Qué te parecen estas dos reformas? Pues bueno, prácticamente como tal, doctor, se me hace una forma de retroceder. ¿Retroceder por qué? Porque dentro de lo que son los derechos reconocidos, prácticamente tenemos derecho a una antigüedad, prácticamente se ha perdido. 8 horas de trabajo prácticamente estaban prácticamente ya también reconocidas, se han perdido también de igual forma. Y sobre todo también lo que es el derecho a la seguridad social, que esa es una de las partes que también igual se está perdiendo. Y no vamos muy lejos, también lo he comentado con muchos de los alumnos de aquí del instituto, la cuestión y la importancia de lo que es el derecho de la seguridad social, que prácticamente es competencia y tutoría del mismo Estado, del Estado mexicano, más sin en cambio, ¿qué es lo que está sucediendo en este ámbito? Prácticamente lo que está sucediendo es de que se está comenzando a privatizar. Dice el Estado, ¿sabes qué? Yo me quito, me lavo las manos y prácticamente te paso a ti el negocio. ¿Para qué? Para que prácticamente puedas tú estar girando o moviendo el dinero de alguna u otra forma. Pero realmente, ¿qué es lo que está prácticamente pasando dentro de lo que es esta misma reforma laboral? Tú ya lo mencionabas, ¿no? En relación a lo que es esta gran figura que era la figura tripartita, ¿no? Conformada por lo que sería el patrón, que es la empresa, el trabajador, y en su momento estaba prácticamente acompañada por lo que era el sindicato, ¿no? Y lo que era la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o en su defecto ya como parte o actora prácticamente ejecutante dentro de los mismos procedimientos, como también igual lo mencionaste de manera atinada, las juntas de conciliación y arbitraje, tanto local como federal. ¿Ok? Bueno, dentro de esta parte, ¿qué es lo que estamos observando? Lo que estamos observando es que prácticamente este tipo de derechos se está perdiendo. ¿Y por qué se está perdiendo? Porque lógicamente estamos regresando a lo que serían las empresas cooperativas, cuando eso fue parte de lo que es esta situación de los años de 1900. ¿Qué? Ahora,
mucha gente dice, es que es muy bueno privatizar. No es cierto, graso error. ¿Y por qué? Porque lo vimos con la ex antigua Unión Soviética. Ellos comienzan prácticamente a privatizar todas sus industrias más fuertes, lo que es la metalurgia, los textiles, lo que es el consumo de alimentos y prácticamente también lo que es la parte energética. ¿Qué sucede como resultado? Entran en una crisis histórica. Apenas ahorita se está volviendo a retomar lo que sería el vuelo en lo que son cifras económicas por parte de lo que es el actual mandatario ruso, que es igual abogado, y es Vladimir Putin. Prácticamente, ¿qué es lo que hace? Él quiebra lo que es su bolsa interna y prácticamente, ¿qué obtiene? Comienza a comprar los activos, comienza a hacer de nueva cuenta eficaz lo que es el Estado. Eso es lo mismo que ahorita tiene que hacer el Estado mexicano. Desgraciadamente, ¿qué es lo que está pasando? Se le está dando mayor cabida a lo que es el outsourcing, que sabemos perfectamente que es una figura anglosajona, Ahora, si tú recordarás, y no miento dentro de esta parte, ¿qué es lo que estuvo haciendo su administración de Obama en Estados Unidos? Estuvo prácticamente rescatando a los sindicatos. Así es, sí. Entonces, si yo estoy viendo prácticamente que Estados Unidos está rescatando a sus sindicatos, pues México, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo propio. Desgraciadamente, mucha gente, ¿qué es lo que dice? Es que el sindicalismo es malo. ¿Pero por qué es malo? Porque tenemos actualmente un modelo de sindicalismo corporativista. Siendo cuando es un sindicalismo corporativista, lógicamente va a estar manejado por los intereses de las empresas, por los intereses del mismo gobierno, y simplemente ¿a quién van a dejar desprotegido? Lógicamente al trabajador. Ejemplos más, ejemplos menos. Aquí tenemos prácticamente también a lo que sería el sindicato del ISSSTE. ¿Qué sucede con el sindicato del ISSSTE? Deja prácticamente descobijados a sus trabajadores, no los defiende como tal, y pertenece a esta gran federación sindical que es la FETSE, la que queda ubicada ahí en Sadi Carnot. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prácticamente rescatar esta parte. ¿Por qué también lo tenemos que rescatar? Porque si tú lo continúas dando a lo que es un outsourcing, se rompe lo que es el equilibrio. El equilibrio y lo que es la armonía dentro del derecho laboral. Dentro de lo que es también el mismo artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, existe lo que es el principio indubio operario. ¿Qué significa el indubio pro operario? Prácticamente donde el que tiene mayores beneficios es el trabajador y no el patrón como tal. Actualmente, ¿qué es lo que hicieron con estas dos últimas reformas? Tanto la del año del 2012 como la del año 2017 prácticamente le están dando mayores importancias. ¿A quién? Pues lógicamente al patrón. Ya. Ok. Interesante. Quiero hacerte énfasis en algunos puntos de la reforma de 2017, sobre todo que esa es la que ha generado mucho más inquietud en los estudiantes de Derecho, ¿no? Porque me parece que para la mayoría de nosotros que estudiamos Derecho, que prácticamente nos formamos en esta idea de el derecho laboral mexicano con esta figura de tradición tripartita, ¿no? De las juntas. A muchos estudiantes así es algo que les mueve demasiado, ¿no? Entonces, el énfasis en los cambios de la nueva reforma de 2017 en materia de justicia laboral son los siguientes puntos. La impartición de la justicia laboral por los órganos del Poder Judicial de la Federación y desde luego por los poderes judiciales locales, que los procesos de conciliación sean realizados por centros de conciliación especializados, que la instancia federal de conciliación sea un organismo descentralizado y este organismo pues conocerá de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, y la revisión de los procedimientos de firma, depósito y registro de los contratos colectivos para que sea respetada la autonomía sindical y el derecho de asociación. Entonces básicamente es una reforma importante de diseño, ¿no? Está cambiando prácticamente todo el derecho laboral mexicano en cuanto a sus estructuras como lo habíamos conocido. Te digo, ¿qué opinas de estos cambios?
Bueno, lo que prácticamente está buscando el legislador es la vinculación o lo que es prácticamente el cierre a lo que es la unidad jurisdiccional. Propiamente, ¿qué significa lo que sería la unidad jurisdiccional? La unidad jurisdiccional significa de que ya no pertenezcan prácticamente o esté lejos lo que sería materia laboral de lo que es el Poder Judicial, sino simplemente que busca unificar. Decir, ¿sabes qué? Ahora, si tú quieres ser prácticamente juez o quieres hacer carrera judicial, pues lógicamente tienes que estar dentro del mismo Poder Judicial de la Federación. Actualmente, ¿cuál sería el esquema? ¿No? Yo se los he mencionado y también se los he recalcado a mis alumnos. Las juntas de conciliación y arbitraje, tanto en el ámbito local como federal, no existe prácticamente lo que sería el mandato o prácticamente la observación de cada uno de los litigios de lo que sería un juez, sino propiamente se le denomina presidente de la Junta. ¿Por qué? Porque hacemos esta correlación que prácticamente deviene de lo que sería la presidencia en su momento cuando se hace la antigua reforma en materia laboral o cuando prácticamente nacen las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora bien, tocando la parte de lo que sería el laudo, hemos mencionado, ¿no? Oye, cuando se da una resolución se llama laudo en materia laboral, más no sentencia, y exactamente, todavía se sigue manejando actualmente lo que sería la palabra laudo. Ahorita ya con este nuevo esquema y el cambio en materia laboral, se suprime lo que sería la palabra laudo y se hace de manera referenciada a lo que sería sentencia. Ahora bien, actualmente en este sistema no tenemos lo que sería el recurso de apelación dentro de materia laboral. Aquí prácticamente tenemos, definitivamente se emite lo que es la sentencia y la autoridad tiene como tiempo máximo para tardarse en emitir lo que sería el laudo hasta un año, que de igual forma es la tardanza, ¿no? Muchas veces el legislador que decía, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. ¿Para qué? Para que prácticamente se haga más ágil y más pronta lo que sería materia laboral. Desgraciadamente no existían los elementos. Actualmente se le está tratando de querer editar esa parte también, pero yo siento que ha sido de mal forma. ¿Por qué? Porque no tenemos los asesores que existen muchas veces para los legisladores. Ellos no tienen lo que sería la práctica. Ellos no tienen la vivencia dentro de lo que serían las juntas, o simplemente, en el mejor de los casos, en los tribunales de las diferentes materias, ¿no? Lo que nos estamos encontrando prácticamente es gente que nada más va tocando ciegamente el derecho. Y esa es una de las cuestiones que nos está afectando más como sociedad. Ejemplo de ello, la persona que está prácticamente regulando o que fija el salario mínimo en México, gana cerca de 200,000 pesos al mes. Lógicamente el señor no tiene una visión de cómo prácticamente se encuentran los gastos de cada una de las familias mexicanas. Y regresando a esta parte de lo que es la misma reforma laboral, tenemos también esta nueva modalidad que nos están otorgando, ¿no? Que ya sabemos que ahora van a ser los nuevos juzgados en materia laboral. Pero no nada más eso, sino va a existir el órgano prácticamente para que yo pueda conciliar, o los órganos conciliatorios. ¿Qué es lo que sucede? Todavía en lo que es el sistema que manejamos, existe dentro del procedimiento lo que sería la conciliación. Lo que es prácticamente, se da una fecha para que se pueda dar una conciliación. Prácticamente al momento de la conciliación se tiene que presentar ya sea el representante legal de la empresa o lo que sería prácticamente la persona física que es la encargada de la misma empresa o hasta el mismo dueño de la empresa. Y lo que sería el abogado o lo que sería en su momento el abogado del trabajador o el trabajador. Aquí prácticamente todavía es opcional la conciliación, lo que es la audiencia de conciliación. En el otro sistema, en el nuevo sistema que se va a manejar, ya va a ser de manera obligatoria. Ya no va a ser que si quiero, tú te tienes que presentar. El no prácticamente presentarse a la cita, prácticamente puede ser sujeto a lo que sería una pena económica, donde lógicamente no le conviene lo que sería el trabajador. Vaya. Ahora bien, van a tener su propio espacio, su propio edificio, este órgano conciliador. Y por su lado va a tener también su propio espacio, lo que sería el mismo tribunal en materia laboral. Ok, entonces aquí en la reforma estamos viendo que hay cambios de diseño, que las personas que hicieron estas
estas adecuaciones legislativas pues quizá requieren de esa práctica y de esa experiencia en los conflictos laborales, ¿no, mi querido maestro? De hecho, sobre todo ahorita estamos tocando la parte conciliatoria. Normalmente en las aulas de derecho nos han enseñado prácticamente siempre a ser beligerantes, siempre a utilizar demasiado lo que es el carácter. Pero también hay una cosa cierta, igual compartírselo al mismo auditorio, la parte donde prácticamente nos estamos encontrando de que tenemos que utilizar la mediación. Tenemos también que llegar a un acuerdo de voluntades, que prácticamente yo siento que es el mensaje de la nueva reforma laboral. ¿Sabes qué? Quiero reventar el asunto en la mediación, en el convenio, ya para que no nos vayamos a lo que sería el mismo juicio, que siendo honestos ya no conviene, ¿eh? Por ejemplo, también igual se ve condicionado el mismo trabajador. Yo les comentaba, por ejemplo, a mis alumnos también en el caso, que existe un buró laboral. ¿Un buró laboral en qué consiste? Lógicamente, si yo pertenezco, por ejemplo, a la empresa telefónica AT&T, por ejemplo, y yo demando a esta empresa, lógicamente el director de recursos humanos lo que va a hacer prácticamente con mis documentos, me va a comenzar a boletinar en todas las demás empresas. ¿Para qué efectos? Para que yo prácticamente no pueda encontrar empleo, quedando en la situación como un trabajador rijoso o grillo, en el peor de los casos. Pues qué lástima, y yo creo que esto tiene que ver también con este aspecto de nuestra perspectiva de justicia laboral, que con esta reforma entiendo que se ha perdido, mi querido maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada, pero vamos a seguir continuando hablando de estos temas. Una vez que regresemos de la pausa, mi querido maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada, regresamos en un momento das, derecho y humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Continuamos. Seguimos aquí dialogando con nuestro invitado especial, el maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada, con el tema de la nueva reforma laboral. Antes de continuar nuestro diálogo, mi querido maestro, permíteme hacer unos anuncios. Sí, tenemos algunos diplomados del Centro de Tanatología y Terapia de Duelo que están a punto de iniciar. Todos los diplomados tienen una excelente calidad, un excelente precio, así que te invito a que puedas incorporarte a esta oferta formativa. Tenemos pruebas psicológicas el 15 de agosto, martes 15 de agosto, de 4 a 8 de la tarde en el plantel Tláhuac. Tenemos terapia de juego el jueves 17 de agosto, esto es de 4 a 8, con una duración de 6 meses en el plantel Montevideo. Tenemos la zoología como recurso en psicoterapia, inicia el martes 29 de agosto con una duración de 6 meses, de 4 a 8 en el plantel Montevideo. Inicia psicoterapia transpersonal de 9 a 1 de la tarde, el viernes 1 de septiembre, igual en el plantel Montevideo. Y por último, terapia de pareja y sexualidad, el lunes 4 de septiembre, de 4 a 8 de la tarde en el plantel Tlalpan. Entonces, pues acércate a la oferta educativa del Centro de Tanatología y Terapia de Duelo. También tenemos esta invitación para que vayas y te incorpores al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Día Naranja. Este día es una manera de visibilizar que se disminuya la violencia contra la mujer, y aquí en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado y en el INPO, pues estamos sumándonos y acompañamos todas estas iniciativas que impliquen proteger y mejorar la calidad de vida de las mujeres y sobre todo su seguridad, erradicar la violencia. Por último, quiero invitarte a ti, estudiante del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, Instituto Mexicano de Psico-Oncología, a que si estás buscando hacer tu servicio social, pues te acerques al área de titulación y veas las opciones que hay ahí, particularmente la opción de Casa de los Amigos, Centro Cuáquero de Paz y Entendimiento Internacional, que es una organización internacional en donde puedes hacer tus prácticas de servicio social. Acércate y pide informes en titulación. Bueno, pues vamos a hablar sobre el tema, mi querido maestro, a continuar con nuestra plática, pero antes, mira, tenemos a Diana Palacios Valdés. Gracias por esta necesaria información, felicidades. Entonces ya está la participación de nuestra querida Radio Escucha,
Y pues igual aprovechar para hacer la invitación al público. El espacio de Derecho y Humanidad es un espacio donde hay consultoría en los temas de derecho que los invitados manejan, que nuestros expertos están compartiendo, así que si tienes alguna pregunta o duda para el maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada sobre derecho laboral, pues aprovecha este espacio. Pues continuamos, mi querido maestro, sobre el tema de la nueva reforma que nos estabas comentando, que todavía hay más aspectos. Sí, claro que sí. De hecho, igual este órgano conciliador, que era el rubro que estábamos tocando, prácticamente también ellos se van a encargar de estar manejando lo que sería el registro de sindicatos y lo que sería de los mismos contratos. ¿Esto qué significa prácticamente? Que ahora ellos van a ser los que van a encargarse de estos registros. Desgraciadamente lo que ha manejado el mismo gobierno federal a través de los mismos empresarios es que prácticamente dicen ellos, es que estamos en una situación donde no se respeta el voto y los mismos comicios de los mismos trabajadores. Realmente no es cierto, es una situación totalmente falsa, y se los vuelvo a reiterar. Yo viví la parte del sindicalismo, y cuando se hacían las elecciones dentro del ESME, prácticamente íbamos a votaciones de manera libre, más no coartado el voto, ni manera coaccionada tampoco en el peor de los casos, ¿no? O sea, siempre fue de manera libre, ¿eh? Nunca lo estuvimos viendo de una forma de que, y tienes que representar al líder, y tienes que darle el voto. No es cierto, era de manera transparente. Desgraciadamente el mismo gobierno, como sabemos perfectamente que no conocemos en algunos de los casos este tipo de procedimientos, y lógicamente porque muchas veces no nos interesa o simplemente jamás los hemos vivido, nos encontramos con cuentos chinos, ¿no? Y con propaganda equivocada. Cuando tú te das cuenta, realmente funciona. Ahora bien, dentro de esta misma situación, de esta misma nueva reforma que se está planeando, y lo comentábamos antes del corte, en el corte prácticamente, es la cuestión de lo que es el planteamiento de un código nacional en materia laboral. Así como tenemos nuestro Código Nacional en procedimientos penales, ya también tenemos lo que es la situación del proyecto de un Código Nacional en materia laboral. Y no solamente para lo que es el auditorio que nos está observando y sobre todo nos está escuchando, también igual hacerles ver y observar de que también se viene el proyecto del Código Nacional en materia civil, O sea, ya prácticamente la gama que está manejando el mismo gobierno es prácticamente hacer una reconfiguración como tal de lo que sería el mismo derecho. ¿Y esto en base a qué? En base a lo que es esta nueva reforma en juicios orales. Ya prácticamente lo quieren hacer de esa forma, que de igual forma ahí hay una equivocación cuando ellos dicen es que son juicios orales. No, prácticamente estamos mencionando que es un sistema mixto, porque necesariamente se necesita del elemento escrito y del elemento oral de manera inalienable, ¿ok? Ahora bien, respecto a esta nueva reforma laboral, también igual mencionar, ¿no? De manera rápida, desaparecen lo que serían las juntas de conciliación y arbitraje en materia local y federal. Continúa, por ejemplo, el Tribunal Federal en materia laboral. ¿Qué es el Tribunal Federal? Prácticamente son los que prácticamente van a ver los asuntos o ventilar los asuntos de los trabajadores que están al servicio del Estado. Estos trabajadores, ¿quiénes serían? Prácticamente serían trabajadores del ICE, trabajadores de Zagarpa, trabajadores de Conagua, ¿no? Ellos lógicamente están encontrándose en ese rubro, ¿ok? Que de igual forma, ¿no? Han mencionado algunos expertos dentro de lo que es materia laboral y sobre todo algunos doctores en derecho y manifiestan, ¿no? Dicen, es que debería de ser la justicia igual para todos. Y sí, realmente, ¿no? Si están buscando igualdad de condición y de género, como lo marca también igual nuestra misma Constitución, pues de igual forma lo tienen que hacer ubicándolo prácticamente para esos trabajadores, ¿no? Porque lógicamente también lo que vino a cambiar dentro de esta nueva reforma en materia laboral fue la situación de que si yo quiero prácticamente obtener un mejor salario, tengo que ahora hacer un examen de oposición dentro de la empresa donde me encuentre. Si yo tengo la facultad y los conocimientos, lógicamente, pues estoy apto para el puesto. Si desgraciadamente yo no los tengo, pues ¿qué va a traer como consecuencia? Pues me va a quedar con el mismo nivel, ¿ok? Dentro de lo que sería el mismo empleo. Ejemplo, ¿dónde lo encuentro? Tuve todavía y tengo contacto con algunos compañeros dentro de lo que fue en su momento Luz y Fuerza del Centro. Actualmente ellos se encuentran trabajando en Comisión Federal de Electricidad
y falleció lo que fue su jefe de ellos. Este jefe prácticamente era el jefe de cuadrilla. ¿En qué consiste su trabajo? Subirse a los postes, ¿no? Y prácticamente hacer los cortes de luz. Fallece lo que es prácticamente el jefe de ellos, y prácticamente juntan a 5 personas que pertenecían al mismo grupo de trabajo, ofertándoles la situación de que pudieran tener un mejor salario, ¿no? Un mejor puesto. Lógicamente quedarse con el que era el del jefe, ¿no? Y es en ese momento cuando prácticamente hacen y aplican los exámenes, y prácticamente él pasa estos exámenes y actualmente ya se encuentra como jefe de cuadrilla. Es prácticamente de manera gráfica lo que trata de hacer esta nueva materia, esta nueva reforma, ¿ok? Ahora, dentro de esta misma reforma en materia laboral, igual se tiene planteado o planeado la cuestión de lo que sería ahora sí tener el recurso de apelación. Me imagino que lo van a relacionar con lo que es el derecho tradicional y procesal también, prácticamente para que nosotros podamos apelar. Actualmente no se puede hacer eso. Actualmente, si sale en contrario lo que sería el mismo laudo, pues nosotros tenemos que invocar lo que sería el amparo directo, lógicamente porque va en contra de un acto de autoridad. ¿Okay? Qué interesante todo esto, mi querido maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada. Me parece que pues nos has estado planteando un panorama del derecho laboral, de la nueva reforma laboral, pero sobre todo del punto central, como decía mi querido maestro Néstor de Buen, el punto toral del derecho laboral es la justicia, ¿no? Recuerdo mucho que decía este principio de salario igual, trabajo igual, y creo que con esta reforma y con el panorama que nos has compartido, pues está endeble esta situación, ¿no? Estamos perdiendo esa tradición de la justicia, por lo menos así lo he entendido con tu explicación, y que también pues los cambios que está teniendo el derecho laboral en México, pues espero que sean cambios para bien. Esperemos que sean cambios para bien. En tu opinión, ¿por qué los estudiantes de Derecho deben de profundizar en estos temas? ¿Por qué deben de tener conocimiento de la nueva reforma laboral? ¿Cuál sería esa necesidad que tiene ahora el Derecho mexicano? Bueno, este nuevo panorama que está teniendo prácticamente el derecho, lo estamos encontrando de que es una actualización en todas las materias, no solamente en una. Ahora bien, ¿por qué es importante la materia laboral? Porque es con lo que prácticamente en nuestra vida diaria es con lo que nos estamos encontrando. Y ahorita lo mencionaste, ¿no? Tomando como referencia a una de las vacas sagradas de la UNAM, que desgraciadamente él murió en diciembre pasado. Prácticamente nos dejó un legado, y ese legado ¿cuál fue? Siempre el principio por la justicia y el derecho del trabajador. Desgraciadamente lo estamos viendo con la cuestión de que decimos, es que yo primero mi empresa, pero no solo es eso. Y eso es lo que le tenemos que hacer ver al estudiante en derecho, ¿no? La formación, prácticamente que es, sí tengo que estar trabajando, sí tengo que cumplir con un horario, sí tengo que cumplir prácticamente con el trabajo bien hecho, pero también de igual forma, cuando exista una contingencia, y me refiero a lo que sería una enfermedad de trabajo, pues lógicamente me voy a encontrar incapacitado de esta situación, ¿no? Sobre todo por el elemento de la enfermedad, que también de igual forma, ¿no? Yo se los he mencionado dentro de lo que ha sido la misma aula, es de que nos tenemos que actualizar para poder utilizar lo que sería un cuerpo legislativo vigente en la materia. De no hacerlo prácticamente nosotros estamos cayendo en una negligencia. Esto es como un médico. Si el médico no te está suministrando el medicamento que debe de ser, prácticamente va a ser denunciado penalmente. De igual forma el abogado, y sobre todo también en materia laboral se está dando ya el registro de las mismas cédulas profesionales, de las mismas patentes como abogados. Si la misma autoridad no tiene registrada tu cédula profesional, te da un término también perentorio en el cual también lo tengas que prácticamente registrar. Ahora, ¿esto con qué fin lo está haciendo? También para terminar con el coyotaje, porque normalmente había gente que tenía conocimiento, la práctica, pero no tenía lógicamente cuál era la patente, ¿ok? Que eso es también igual señalarlo dentro con los mismos alumnos, porque muchas veces dicen ellos, no, pues, ¿sabes qué? Me gustaría a mí estudiar, ¿no? El derecho, pero muchas veces no saben hacia dónde van.
que esa es una de las partes importantes. Ahora, el por qué también estudiar lo que sería derecho laboral y esta nueva reforma, porque nos tenemos que regresar a estudiar. Y lo comentábamos en el corte, mucha gente que ha terminado la licenciatura está releyendo los tópicos, cada uno de los procedimientos, porque está cambiando continuamente el derecho. Claro. Y como lo decía en su decálogo del abogado, ¿no? Contour, ¿no? Él mismo mencionaba, ¿no? Si tú prácticamente no lees, no estudias, serás cada día menos abogado, ¿no? Claro, mi querido maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada, experto en Derecho Laboral y quien es catedrático del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Maestro, rápidamente, siempre terminamos el programa pidiéndole a nuestros invitados que nos compartan el consejo humano de vida, algún consejo personal o profesional que tú quieras darle al público. Bueno, en mi caso prácticamente siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener momentos difíciles, pero siempre tratar de ver las cosas de la vida como vengan y de manera positiva. Siempre va a existir prácticamente el poder resolver los problemas. Nosotros no nos tenemos que enchalecar ni encuadrar en un solo problema, tenemos que buscar la solución. El no hacerlo prácticamente y dar la vuelta a ese problema, tarde o temprano me puede volver a poner la vida en la misma situación y no lo voy a poder resolver. Mas sin embargo, si busco cómo resolver este tipo de cuestiones, lógicamente cuando se me vuelva a presentar lo voy a poder resolver sin ningún problema, ¿no? Excelente, mi querido maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada. Pues ya lo escucharon de voz de nuestro querido invitado, ver la vida de manera positiva, abordar los problemas de manera positiva. Mi querido maestro Rodrigo Cortés Mendoza Estrada, muchas gracias por la charla que nos acabas de dar y por este panorama tan necesario de la nueva reforma laboral. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues a ustedes por el espacio brindado y sobre todo por algunos minutos. Sé que es insuficiente porque todavía faltaría demasiados elementos, pero me imagino vamos a volver a ser invitados. Claro que sí, mi querido maestro, tenemos que tener una segunda plática para este tema de la nueva reforma laboral. Gracias por haber venido y pues también gracias a ti que estás del otro lado, que nos estás siguiendo, nos estás escuchando. Si tienes alguna pregunta, algún comentario dirigido para el programa o para nuestros invitados, por favor hazlo llegar aquí en los espacios de comunicación del programa. Muchas gracias por estar, te invito a que nos acompañes en el siguiente programa, que tendremos un tema muy interesante, medicina legal forense con un invitado de lujo. Gracias por tu compañía, me despido, mi nombre es Marco Antonio López, Derecho y Humanidad por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Hasta la próxima.